Muy bienvenidos sean al podcast Expeditos, que está basado en Alcohólicos Anónimos y en nuestra experiencia en la práctica del programa de recuperación. Esta es una nota nada más para recordarles que si nos siguen, si califican el podcast, nos ayudan a llegar a más personas para transmitir el mensaje. Y no hay alcohol, y no hay alcohol, y no hay alcohol, y no hay más que pasión. Y ahora estamos con nuestro querido compañero Augusto, compañero que yo personalmente conozco hace 33 años. Siempre preguntamos la edad, fíjate, cuando tenemos personas invitadas, preguntamos cuánto tiempo tienen en AA. Y bueno, pues eso... 34. 34. Ah, mira, me falló. Bueno, no. Es buen número. Llegué a los 33. Tenías 33 años Tenía de edad. 33 años de edad con él. Ok. Fíjate, estábamos platicando un poquito antes de empezar a grabar y la situación es que me encantaría que habláramos y tal vez profundizáramos un poquito más acerca de la experiencia espiritual que tuviste en una clínica que yo tuve la fortuna de escucharte decir en un grupo al que acabas de compartir, en nuestro grupo. Y entonces, para ir hacia allá, sí, ¿qué tal que nos echamos un poquito la historia? Augusto, ¿qué tal? Vámonos por el principio, a lo mejor nos lo echamos un poco más ágil, menos detallado. Okay. Pero vámonos por ahí, ¿qué te parece? Sí, básicamente estamos hablando de cuando después de múltiples episodios de enorme sufrimiento, ¿no? Obviamente vinculados a mi ingesta de alcohol y de drogas, pues finalmente llego a una clínica de desintoxicación en Estados Unidos, ¿no? Tu carrera te llevó allá. Sí, claro, ya. Yo siempre describo, como lo escribo en algún folleto, ¿no? El historial de un alcohólico no es otra cosa más que un acelerado y profundo deterioro de la personalidad humana, ¿no? Que eso fue lo que me lleva en un momento, todavía con bastante inconsciencia, por cierto, ¿no? A aceptar ir a una clínica de desintoxicación, pero con esta falsa idea que tiene un alcohólico como yo, de que estando ahí 28 días que duraba el curso, le llamo yo. Como la película de la Bullock, ¿no? Ándale. Un poco menos divertido, pero sí. Más realista. Un poco menos risueño el asunto, pero sí. Dije, bueno, pues voy. Me lo escuchaste, pues, yo había visto el folleto. Recuerdo muy bien que había caballos y canchas de tenis, algunas pacientes que se veían bastante atractivas. Y yo pensé que era pues como un cursito de verano, ¿no? Una cosa así sana. Pensé que me iban a cambiar la alimentación, que sí lo hicieron. Hacer ejercicio y ese tipo de cosas para pues luego reemprender, ¿no? La cotidianidad. La cotidianidad sin ningún problema, y entonces sí, ya de manera controlada empezar a otra vez la ingesta de toda la cantidad de alcohol y fármacos en cantidades serias. Suficientes. Sí. Suficientes, ¿no? Como para llegar a un hospital psiquiátrico. Es correcto. ¿No? Sí. Y entonces, bueno, llego ahí y yo de verdad llevaba bronceador, raqueta de tenis, te lo juro, ¿no? Pero ya el último día, ya que iba a emprender, estaba yo en Nogales. Híjole, había sido tal, porque además imagínate esta sensación de, híjole, 28 días no me voy a meter nada. Pues hay que emparejarse, ¿no? Uh-huh. Hay que agarrar provisiones. Y entonces fue una borrachera, no me acuerdo, 3, 4 días, pero ya donde al último, sin parar, ¿no? Despertar con el alcohol, con la cocaína, con la marihuana, etcétera, etcétera. Y el último día, me acuerdo que un domingo, ya tenía que llegar, ¿no? Porque estaba hecha la cita. Y yo recuerdo que esa mañana ya camino a cruzar la frontera, le decía al cuate, que además era mi compañero de parrandas, que ya murió, le decía, ¿sabes qué, brother? Métele porque siento que no llego.
O sea, ya estaba ya sintiendo, como un compañero me decía, el vaho de la calaca atrás de la oreja. Es famosa frase. Me recibieron con mucho cariño y con mucho realismo. Ujú. Y bueno, pues llego y inmediatamente los doctores, la atención, el neurólogo, el cardiólogo, etcétera, etcétera, el trabajador social, y me tuvieron que medicar porque alcancé a escuchar que decía, no, es que si no puede caer en un paro respiratorio, cardiorrespiratorio, o no, o puede entrar en un delirium, ¿no? O sea, Sí, ya, claro. ya, pero esto ya es, digamos, en una etapa de semisueño pesadilla, ¿no? Que yo veía ahí cubrebocas, que luego se pusieron tan de moda hace poco, y no alcanzaba a comprender qué estaba pasando, ¿no? Después, el obvio ya, como a las 24, 48 horas, no lo tengo muy claro, empiezan las entrevistas con el trabajador social, con los psiquiatras, con los psicólogos, y me hacen una serie de exámenes. Ujú. Obviamente me tuvieron medicado 2 o 3 días nada más, y para apresurar las cosas, llega el momento en que me manda llamar el psiquiatra para darme el resultado de mis exámenes, ¿no? Creo que era un cubano bastante agradable, por cierto. Y me empieza a hacer una serie de preguntas, y en una de esas me dice, a ver, ¿cuál crees que sea tu principal instrumento para enfrentar la vida? Y dije, bueno, que no sabe con quién está hablando, ¿no? Que no sabe que o no leyó, ignorante mi expediente, porque además mi psicoanalista de aquí le había mandado el expediente, donde aparecía que había tenido en algún momento, ¿no?, un alto coeficiente intelectual, digamos que altón, ¿no? Algo dice la literatura al respecto. Sí. Así es. y siempre pues me creí que mi cerebro flotaba por encima de los demás. Qué raro eres tú. Sí, cara. Y cuando me dice, le digo, no, pues yo creo, doctor, que si ya vi mi expediente, pues de la inteligencia. Ah, muy bien. Pero me vio con una cara así como de compasión, como diciendo, ay, hijito del Señor, ternurita, dicen ahora, ¿no? Ternurita. La inteligencia te trajo hasta aquí. Exactamente. Y de repente me empieza a hacer una descripción del resultado de mis análisis, ¿no? Para no ahondar mucho a esto, la memoria temprana, la memoria tardía, la asociación de ideas, la comprensión, bla, bla, bla. Y dice, y mira, te tengo una mala noticia. Estás prácticamente fronterizo. Es decir, el deterioro al que había sufrido ya mi cerebro y todo la capacidad cognitiva, bla, 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 era ya atroz. Siempre lo digo de broma, el síndrome del cerebro de queso Gruyère, ¿no? Que es lo que propicia una ingesta durante tantos años de tanta droga y tanto alcohol. Puta, y eso me mandó a la alberca, ¿no? Un sentido de desolación, ¿cómo me habrá visto? Que me dijo, ¿por qué no sales a dar una vuelta? Digo, ya para que en un psiquiátrico te digan, ¿por qué no? Digo, claro, estamos en medio del desierto de Arizona, Sonora. ¿Por qué no sales a dar una vuelta? No, pues sí, me abrió la puerta así como, ándale, ¿no? Si quieres, pélate. No, hombre, ¿a dónde? Y a caminar, yo nada más recuerdo ver la arena y ver los aguaros estos enormes, los cactus preciosos, pero totalmente desolado, con un sentido de vacío, de derrota, de esto ya valió queso. Como había valido, como en realidad había valido. valido. Un sentido de realidad. Un sentido de realidad, exacto. Es un topón de decir, es que yo tenía un antecedente. Cuando de niño me llevaron a conocer el Fray Bernardino de Álvarez, porque mis papás, la verdad es que hicieron todo por educarme bien, con una amiga psicóloga. Estuve en el pabellón de los alcohólicos y drogadictos. Y había una mujer que se había hecho famosa porque incluso se había desnudado en la Plaza de Toros. Y había otros personajes terribles, ¿no? Y vi un cuate que me puse a platicar con él, que me impactó bastante.
y le pregunté, ¿por qué estás aquí? Dice, no, es que bebí mucho, me drogué mucho, y cuando al final de la borrachera estaba llegando y abriendo la puerta de mi casa, se me apareció una araña gigante y la maté a palazos. Al poco tiempo me di cuenta que no era una araña, que era mi madre. Me parece que es una experiencia común. A mí de momento me impactó, pero fíjate cómo la mente de un alcohólico, pobre cuate, a mí esto jamás me va a pasar. Claro. Jamás me va a pasar. Y menos voy a llegar a un lugar como este. Pues 20 años después, o poco menos, estaba yo en un lugar como esos. Fíjate. ¿No? Fíjate. Y bueno, salgo a caminar, muy acongojado, vacío, desolado. O sea, el impacto sí estuvo recio. Recio. Te tiró. Sí, porque es un enfrentamiento con la realidad, ¿no? Sí. Un alcohólico como yo siempre está pensando en que las cosas son distintas. Que Van a cambiar, va a mejorar. No, pero no solamente eso. Se crea una realidad alterna donde yo estoy bien. Lo que pasa es que el mundo está mal. Lo que pasa es que no me entienden, no me comprenden, no me quieren, no me valoran, no me aquilatan. No me han dado la oportunidad. No me han dado la oportunidad, ¿no? Ahí me empecé a dar cuenta que ya no había para atrás. Que ya no había para atrás. Y bueno, regreso a mi cuarto. Yo nunca tuve ninguna formación religiosa de ningún tipo. A la fecha yo no milito en ninguna religión. Aquí encontré a Dios, pero yo no milito en ninguna religión formal. Y me acuerdo que me hinqué frente a la cama y dije, si verdaderamente existe, ayúdame porque estoy dispuesto a salir. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para salir de esta condición. Porque más el etiqueta me dijo, le dije, oiga, ¿y esto no hay manera? Dice, bueno, puede ser que con los años de sobriedad o de abstinencia, algún día puedes recuperar alguna parte de las facultades que alguna vez tuviste. O sea, y eso con años de recuperación, o sea, de abstinencia. Exactamente, con muchos años, ¿no? Sí, me dijo un dato. Sí. Un cerebro tarda más o menos en una ingesta como los que tenemos el gusto de ingresar a estos grupos, más o menos 3 años en deshincharse, ¿no? Más o menos. Chale, quítale, ponle. Quítale, ponle. Unos cuantos minutos. Unos menos, ¿no? Y recuerdo que, bueno, pues supliqué de manera honesta por ayuda. ¿Sí? Eso me llama muchísimo la atención, fíjate, porque lo que estás describiendo, pues es literalmente un poco lo que le pasa a Bill W. Cuando está en el Towns y está diciendo, si hay Dios, si es que acaso existe, pues ahora sí que me eche la mano porque me va a llevar porque es exactamente lo que dijiste, ¿sí o no? Sí, exactamente. Y además me llama la atención que te digo, yo no tengo ninguna formación religiosa. Sí dicen que en las trincheras, ¿no? Y ateos, ¿no? Sí había tenido algunas peticiones de esta naturaleza. Sí. En algunos casos de suma emergencia, como cuando me agarraron con unos gramos de cocaína y me querían refundir en la cárcel. Ahí sí implorándole a Dios, ¿verdad? Ahí sí implorándole a Dios. O como alguna vez le pegué un golpe en el estómago a mi hermano y se estaba quedando sin oxígeno, me asusté tanto siendo niño, que dice, Diosito, por favor, ¿no? Pero con honestidad, o sea, sincero. Exacto. Y entonces, el día que te estabas sintiendo así y que estabas en la cama, ¿en qué posición? ¿Estabas arrodillado? ¿No pensaste en arrodillarte? No, sí me arrodillé, pero no pensé en arrodillarme. O sea, como acto reflejo, como acto mecánico. Reflejo, como una manera de sostenerme, además, porque me sentía totalmente desgonzado, totalmente sin fuerzas, totalmente sin poder de nada. Es correcto. Sí. Y entonces eras sincero en ese momento. Totalmente. Sí, ahí sí no había de que tu tía. No hubo ninguna racionalización de ningún tipo. Fue un impulso natural que venía desde lo más adentro, causado por el dolor y la desesperación. ¿Y entonces? Bueno, en ese momento no pasó nada. En realidad eso no pasó nada. Pasaron días. Okay. Pasaron días y recibí una visita de México, que había sido mi novia en aquella época,
Y nos sugiere una trabajadora social ir a ver un atardecer en un mirador que hay ahí donde se ve el desierto, maravilloso, ¿no? Ya fuimos a comer, platicando, etcétera, etcétera. Y de repente estaba yo ahí, sentadito, esperando la puesta del sol. Y conforme vino la puesta del sol ya los últimos momentos, híjole, siempre me ha costado mucho trabajo verbalizarlo, pero Claro. empieza a caer el sol y empieza a venir una visión de diferentes luces así, ¿no? Por eso también me encanta la frase, dice, cuando recurrimos al Padre de la Luz, ¿no? Ujú. Y viene un momento de éxtasis, no puedo describir de otra manera. Un momento maravilloso, un momento donde me siento totalmente ligero, ¿no? Como desprendido de lo material. Ese es, así lo podría describir. Ujú. Y pasó no sé cuánto tiempo, y cuando termina de meterse el sol, me empieza un poco ya la parte oscura, viene una sensación de una profunda paz, una profunda serenidad y una sensación, y no sé si una voz que me dijo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y bueno, te contaba que eso lo vine a descubrir después, a los meses, platicando con mi padrino y leyendo. Pero ¿qué pasó después de eso? Exacto, justo me ganaste. Que para mí ahí es donde regreso a México con un enorme miedo, salir de quien ha vivido esto de estar encerrado, y le empieza a ganar un poquito el gusto a estar consciente, Ajá. ¿no? Ujú. Tenía yo mucho miedo a salir, a volver a consumir, ¿no? Ese era mi miedo, el volverme a enfrentar a todo este rollo de los amigos, las fiestas, ¿no? En lo que piensa uno. Y recuerdo que regresé en un vuelo en la noche, llego a mi casa y pues de repente, pues un alcohólico como yo, pues tenía bastantes escondites con alcohol, con cocaína, con mezcalina, con pastillas, con marihuana, es decir, Toda la canasta tenías toda la canasta básica regada por todos lados. de esa época, ¿no? Porque Sí, ahora sí, ya ha crecido, ha la crecido. oferta. Y lo primero que se me vio en la mente es empezar a recolectar todo, empiezo a tirarlo en el excusado y de repente me viene un pensamiento, este no eres tú. Este no eres tú. Esto que estás haciendo no lo estás haciendo tú. Exactamente, Ujú. ¿no? Y bueno, pues, de ahí al otro día, sin falta, me fui a ver tuve mucha suerte de tener un psicoanalista bastante profesional y bastante conocedor de lo que es AA, porque Fíjate. me dijo, hasta aquí conmigo, qué bueno que regresaste. Te voy a recomendar un grupo, que fue el Grupo Panorama, donde tuve la bendición de haber nacido. Y ahora lo que necesitas es un grupo y consigue tu padrino. Hasta aquí conmigo. Y ya, me dio los datos. Fíjate qué serio tipo, ¿eh? Sí, a la fecha le tengo un Qué enorme cariño y Qué gratitud. ético, qué claro. Así es, porque, bueno, tú lo sabes, de repente se encuentra con cosas y con historias aquí dentro de la agrupación, de los compañeros, que a veces te dan ganas de llorar, ¿no? Te dan Sí, ganas de llorar, está tosco. Está rudo. Pero hay gente, también hay gente muy profesional, muy ética y conocedora de sus propios límites como profesionista. Su para poder lugar, dar. claro, sí. Él lo que hizo fue encaminarme, ¿no? Encaminarme a llegar a AA y le vivo todos los aniversarios y cada rato, además sigo en contacto con él, ¿no? Sigo en contacto con él y siempre le guardo una enorme gratitud y respeto, ¿no? Además es una gente que incluso ha llegado a ser presidente de la Sociedad Psicoanalítica de México. Es una gente muy seria y muy, muy reconocida y conocida, ¿no? Y bueno, por algo. sobre todo tiene digamos, un pedazo de tatuaje en mi corazón por esa actitud. No, bueno, pues te salvó la vida literalmente. ¿Estás Literal. de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Ok, entonces estoy entendiendo que entre la experiencia de estar allá y el ocaso y etcétera, y la llegada a tu casa habiendo tirado todo y tirándolo todo, pensar, no soy yo, y llegar ya no hubo consumo más. No,
Se acabó el consumo, es Desde- decir, no hubo ningún tipo de consumo entre eso y llegar a AA. Y el día de hoy, ¿Y alguna vez recaíste? no. Nunca recaíste. Nunca. Fíjate qué característica. me No, parece. jamás. Y fíjate que al principio, obviamente tuve antojos, Ujú. ¿sí? Pero pues mi padrino me decía, lo que tienes es sed. Sí. No, sí, antojos. Pero la obsesión no regresó. Es correcto. Por porque hoy. Los antojos no. Bueno, ahí te va. Pues fíjate que lo que estoy pensando, en la junta en la que participaste, donde te escuché, pues hablaste de una experiencia, y ahorita vas a ver por qué lo menciono, pero hablaste de una experiencia con un hermano que tuviste, Sí, ¿cierto? sí, cierto. ¿Cuántos años tenías? Si nos quieres platicar el evento, por favor. Sí, fue un evento que me marcó muchísimo de niño. Tenía yo 10 años, mi hermano tenía 9. Íbamos a cruzar una calle, ¿no? Lo recuerdo muy bien, en Melchor Ocampo, donde están los Pollos Río. Habíamos comido con mi padre un domingo, porque además lo habíamos ido a ver a su oficina. Siempre fue un hombre muy trabajador. Lo sigue siendo, a sus 96 años, sigue trabajando. Ujú. Y Wow, bueno, la wow. manera de verlo era esa. Y cuando íbamos a cruzar la calle, del otro lado de la calle, se atraviesa o aparece uno del chofer de mi padre y nos hace con la mano la señal de parar, ¿no? Como, cuidado. Pero mi hermano se me suelta de la mano, ¿sí? Y en ese momento pasa un Ruta 100, un camión enorme, Ujú. y se lo lleva y lo destroza, ¿no? Ok. Fíjate que ese evento, para mí, bueno, como alcohólico después significó la dedicatoria de muchas borracheras, porque obviamente tenía yo un enorme sentido de culpa. Pensé que si yo hubiera apretado la mano, que si yo hubiera, ¿no? Sí, De ya siempre. me imagino. Ujú. Y después me di cuenta y a eso le dediqué muchas borracheras, incluso yo me explicaba a mí mismo ¿El que- alcoholismo que el o alcoholismo, la forma de beber? Ajá. sí, y mi alcoholismo y mi melancolía y mi inseguridad y mi incapacidad para relacionarme sanamente y auténticamente con los otros seres humanos y para tener las depresiones que viví desde niño. Eso me llevó a una depresión de 2 o 3 años, ¿no? Cuando menos. Ujú. El visitar ya desde muy temprana edad a los psicólogos, a los psiquiatras, a Por los supuesto. psicoanalistas, etcétera, etcétera, y siempre estuve centrado en ese hecho. Pues con el tiempo me di cuenta que ese no fue el problema, ¿no? No fue el problema, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sin embargo, estuviste deprimido 2 años, Así fue. 3, ¿no? Sí, sí. Inmediatamente después del evento. Sí, claro. Saliste de esa depresión y después, ¿con qué frecuencia pensabas? Ya estamos hablando post-depresión. ¿Con qué frecuencia tenías este pensamiento? Esta imagen, pues. Periódicamente, sí. Periódicamente. Que periódicamente bueno, fue disminuyendo, me imagino. Sí, fue disminuyendo, pero de repente la rescataba. Pero a veces había esta actitud de querer explicarme lo que para mí no fue explicable hasta que llegué a Alcohólicos Anónimos, Ujú. ¿no? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué actúo así? Ujú. ¿Por qué siento esta tristeza? ¿Por qué siento esta nostalgia? ¿Por qué siento esta depresión? ¿Por qué tengo esta soledad? ¿Por qué tengo esta angustia? Entonces decía, no, es que me pasó esto de niño. Sí, una suerte de no tanto de razón, sino como de pretexto, ¿no? Exacto, Como- exacto, Sí. exacto. Como era un pretexto, porque además en ese momento para mí lo que me sucedía era totalmente inexplicable, ¿no? Yo no sabía que estaba enfermo. Eso Sí, lo no. vine a descubrir en Alcohólicos Anónimos. Ujú. Cuando les empecé a escuchar de toda esta parte de que me empezaron a enseñar a poder etiquetar y verbalizar mis emociones, porque yo llegué tan confundido, Ujú. tan lleno, con una marea de subía y bajaba de emociones que yo no alcanzaba ni siquiera a distinguir, Claro. ¿no? Ujú. Que poco a poco, escuchándolos, empecé a identificar en mí. ¿No? Ujú. No, pues depresión, sí, lo que tengo es depresión, sí, lo que tengo es soledad, sí, esto es miedo, sí, esto es angustia, sí, esta es inseguridad, sí, Ujú. todas estas emociones que yo en ese momento por mí mismo no era capaz de identificar y mucho menos verbalizar, ¿no? Claro. Sí, por un lado entendemos tú y yo clarísimamente que los eventos no convierten a la gente en alcohólica. No, decía un compañero muy, muy querido, dice,
Si bien es cierto es que estos eventos influyen, lo que realmente me determina es mi enfermedad. Es correcto, eso es totalmente correcto. Pero ¿qué crees? Yo tengo la idea metida de que desde que te escuché hablar, ¿no? Tengo la idea metida de que sí, eso estamos clarísimos. Vamos a establecer esto claramente. Nadie bebe por eventos. No hay una primera causa. Está uno enfermo y tiene uno un tipo de espíritu y esto es lo que lo conduce al tipo de vida y de conducta después, ¿no? Pero yo sí creo, por ejemplo, que eventos como estos, independientemente de que no provocan el alcoholismo, sí provocan un sufrimiento profundo, de larga duración, muy intenso. Ahora, súmale eso a todo lo que hayas hecho. Hay un documental de Charlie Sheen, no sé si lo has visto. No, no lo he visto, pero lo había anunciado. Bueno, te vas a dar una pinche identificada. No, pinche Charlie Sheen, Sí, un sí, enfermazo, pero así como, Sí. como tú comprenderás, de mucho cuidado, ¿verdad? Sí. Y cualquiera que sea un adicto alcohólico, es decir, cualquiera que haya pasado por, sufre como pinche cerdo, man. O sea, es un sufrimiento el que te provoca la ingesta en sí misma. Claro, ¿Estás de acuerdo? claro. Te vas denigrando, te vas deteriorando hasta que llega un punto en el que ya sientes que no vales nada, encima la cruda física y encima te acuerdas de la idiotez que hiciste o dijiste el día pasado, Claro. y vienen todos a amonestarte. O sea, el sufrimiento de un alcohólico se acumula. Lo que yo creo, fíjate nada más, es que este sufrimiento excesivo, que es justo lo que le pasa a Bill W. y le pasa a muchísima gente, no es tan exclusivo de Bill W. Bill W. porque obviamente pues conocemos la historia, pero a lo que voy es eso, esa experiencia espiritual que tuviste, que luego condujo a todo este resultado, creo que sí tiene que ver directamente con la cantidad, la profundidad del sufrimiento. Definitivamente. O sea, sin ese nivel de sufrimiento no va a haber esta experiencia, literalmente. Es más del tipo impactante lo que te sucede a ti que lo que me sucede a lo mejor a mí, que es mucho más educacional. Sí, pero lo dice Bill muy claro, ¿no? Si ustedes juntaran lo que han vivido en 6 meses, también verían las estrellas como yo, Claro. ¿no? Sí. Sí, al final, por alguna razón, no es que Dios privilegie a unos sobre otros, para nada. No. Es simplemente por diferentes razones, cada quien la vivimos de manera distinta. Es correcto. Pero yo sí creo, mira, yo no creo que haya más o menos sufrimiento. Yo creo que ahí estamos empatados. Todos. Sí, ¿por qué? Porque al final el tocar fondo es agotar la capacidad de sufrimiento. Lo que pasa es que algunos son muy necios, como yo, ¿no? O sea, una gente que muy necia, tuve que vivir muchas cosas para poder llegar a eso, pero yo tuve un ahijado que tocó fondo porque un día se emborrachó y no le llevó la leche a tiempo a su hermanito. Pues un compañero que tú y yo conocemos, ¿no? Que decía que su hijo le tocó la puerta y le dijo, papá. ¿No te acuerdas de quién estoy hablando? No. Bueno, pero tocó la puerta a su hijo de 5 años, estaba crudísimo en el baño, y papá, y dijo, ¿qué va a hacer de este niño con un padre como yo? Y ese fue su fondo. Sí. O como una compañera que se vomitó en una boda, ¿no? Y ahí fondeó. Y hay gente, bueno, pues que ha asesinado, ¿no? Ujú. Que Que tú y yo conocemos también. Exactamente, que ha tenido experiencias rarísimas con... Y no deja de chupar. Déjate que fonde. No le sirve. No sirve, ¿no? No le alcanza. Exacto. Es correcto. Sí, es una capacidad de sufrimiento. Lo que pasa es que a veces el ego es mayor que la capacidad de sufrimiento, ¿no? Sí, yo no voy a que sea mejor o más importante o diferente. Es diferente, sí, claro, es diferente. Pero si has leído la variedad de experiencias religiosas Sí, de William James, Por supuesto, sí. es pinche libro escalofriante. Sí, Cabrón, claro. Escalofriante. Primero para entenderlo, ¿no? Bueno, es escalofriante de complejo. Es un pinche enredo de caché. Pero luego lo que se narra ahí, la gente que cae en estos niveles de sufrimiento y sale a través de una experiencia espiritual, ¿ves? Que básicamente es como bien apuntas. Necesitas primero, para además tener una recuperación de calidad, porque yo no sé si te identificas, pero he visto mucha gente llegar al grupo como medios fondeados, ¿no? O sea, como que se espantaron un poquito, corrieron, pero no traen fondo. Y a veces no creo que no traigan fondo. Porque ya llegar
Ya formar, ya llegar a un grupo, ya está heavy, ¿no? Alcohólicos Anónimos, my God. ¿No da prestigio, dices? Exactamente. No es, ¿No es el club de Rotarios? No es como llegar a the Oxford University o Harvard, una cosa así, no. Yo creo que a veces el ego no les permite hacer contacto con su propio sufrimiento. Es correcto. A veces, y ese es a veces lo que tú y yo, que lo hemos vivido con compañeros recién llegados, o como lo hicieron conmigo, a veces hay que propiciar, porque muchas veces se habla de los historiales como una capacidad de beber y de hacer destrozos, y hay que ver un poco más adentro, ¿no? Para mí esas son las consecuencias. Lo fuerte es, primero, la debilidad que tengo de haber perdido la capacidad de escoger entre beber y no beber. Pero una parte para mí fundamental es irme a lo que me sucedió en términos del deterioro interior, ¿sí? Esa es la parte que a veces cuesta mucho trabajo. Pueden hablar, no, yo me bebía 7 botellas y me metía cuántas líneas de coca y con las prostitutas y con los, ¿cómo llaman los, con los transexuales y cosas así. Pueden hacer, ya cuando hablas de transexuales, ya el fondo es muy cabrón. Muy aparatoso, ¿verdad? No voy a balconear a nadie. Pero no hablan o les cuesta mucho trabajo aceptar su propia endeblez, su propia debilidad, su falta de poder, su sufrimiento. O sea, lo que no haces es conectar con la realidad. Exactamente. Estás desconectado de la realidad y sigues viviendo en esta realidad alternativa, esta fantasía de que no está tan gacho como te lo están queriendo pintar. Y cómo tiene la enfermedad esta capacidad de esconder eso, ¿no? De ocultarlo, de hacerte güey, cara. Sí, el otro día leí algo, dice, es que el ego es el velo que trata de cubrir todas las deformidades de mi personalidad. Ok, ¿no? ok. Entonces, ese me gusta, me identifico. Sí, a mí también me pegó. ¿No? Sí, es mucho el vivir en esta, no solamente, digamos, la realidad... Porque, vamos, voy a regresar. Al final, lo que estamos viendo y lo que estamos percibiendo tiene más que ver cómo ando por dentro, cómo ando espiritualmente, emocionalmente, que lo que realmente está sucediendo fuera. ¿No? Un día oí un compañero decir es que lo que vemos, y lo dicen varios filósofos, lo que vemos no existe, ¿no? Es una ilusión. Es una ilusión. Lo que estamos viendo es una percepción que está ligada a cómo ando yo por dentro, ¿sí? Y una gente como yo que tuvo una enorme incapacidad para procesar todos los estímulos que vienen de fuera y de dentro de manera adecuada, pues tiene una deformidad de la realidad muy cañona de afuera y de dentro. Obviamente. El entrarle a ver en un espejo nítido, ¿no? Hijo de la mañana. No manches. Lo dice, ¿no? O sea, a veces una mirada al espejo resulta demasiado abrumadora. ¿Por qué? Porque no me gusta lo que veo. Porque no tiene nada que ver con lo que yo creí que era, ¿no? Y todos mis argumentos de el hermanito muerto, de todos los argumentos de los papás ausentes, y todo el argumento de mis jefes no me comprenden, y todo el argumento de las mujeres incomprensivas, ¿no? Se viene abajo. Porque me empiezo a dar cuenta que el problema no está afuera. ¿Las viejas no tienen la culpa entonces? En parte. Dependiendo cómo ande. Ya te comprendo. Dependiendo cómo ande, ¿no? Sí, se acaban los pretextos, las excusas y las disculpas. Pero fíjate, la pregunta ahora, Augusto, sería entonces, ¿has vuelto a tener algo semejante o parecido a esta experiencia ya dentro de Alcohólicos Anónimos? Sí, fíjate que... me pasó después de haber hecho mi quinto paso, ¿no? Después de haber hecho mi quinto paso también fue otro sofocón durísimo. Cuente. Sí, pues termino, ya sabes, el procedimiento, con serio, ¿no? Mi padre era una gente muy apegada a principios. ¿No fuiste a una granja entonces? No. No manches, no. Sí, bueno, no. Bueno, ya luego hablamos de esos temas escabrosos, pero perdóname. No. Y bueno, lo hice como
como marca el libro, como me guió mi padrino. Ujú. Y cuando me dice, ¿no? En nombre de Dios te perdono, como ser humano te perdono, ahora perdónate tú, me quedo con una sesión maravillosa. Al salir de ahí me encuentro a mi madre, porque estábamos en mi casa, en un estudio, y ahí lo hicimos. Me encuentro a mi madre en las escaleras y le cuento lo que acaba de hacer. Y me dice, hijito, ojalá, eres muy afortunado. Ojalá todos los seres humanos tuviéramos una oportunidad como esa. Fíjate. Desde ahí, ¡pum!, viene una sensación de flotar. Muy chistoso, como pisaba pero no pisaba, ¿no? De una ligereza y de una, dicen en los ranchos, pajita. De una descarga, así como Ligerito. ligerito, de haber quitado todo el peso, el exceso de peso encima, ¿no? Ujú, Y ujú. sí, fue una sensación maravillosa, que también me duró un rato. Ok. Sí, esa fue. Y algunas, me ha pasado otras veces, ¿no? Algunos amaneceres que me han conmovido profundamente y que me hacen tener la certeza de la presencia de algo superior a mí en mi vida. Sí me ha pasado, ¿no? Ujú, Sí me ha ujú. pasado. Tal vez no la misma intensidad. No, con la misma intensidad, no, jamás, Ujú. jamás. No, esa fue para mí definitiva y siempre digo es la que me tiene el día de hoy aquí, ¿no? Ujú, ujú. Porque no solamente me removió la obsesión, sino además me trajo un grupo de alcohólicos anónimos. O sea, lo primero que hago después de tirar toda la basura es pegarme un grupo y desde ahí, ¿no? Ujú. Aquí estoy. Fantástico. Pues muy bien, mi querido Augusto. Me parece sensacional. Me encanta la experiencia. Está sensacional porque esto de, insisto, no se trata de separar y de distinguir particularmente a nadie, pero tener una experiencia espiritual así antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, pues sí es un regalo, cabrón. No. Que habríamos de agradecer un montón. El más grande de los regalos, mi querido Carlos. Fíjate que yo mucho tiempo me negaba a compartirlo, ¿no? Y un día el que ahora es mi padrino, le platiqué. Don Arturo, sí. Don Arturo, y él me dijo, compártelo más. Se me hace súper lógico. Y ahorita que dije, compártelo más, me puse chinito. O sea, sí, porque sí, es lo que me tiene aquí, lo que me tiene vivo, es lo que me tiene sobrio, porque además no solamente es esta sobriedad de abstinencia, ¿no? Sino en esa búsqueda, porque mi actual padrino lo que dice, de lo que se trata aquí es de estar en búsqueda de la próxima experiencia espiritual. Es correcto. Porque independientemente de cómo estén las cosas afuera, de la lana, de la pareja, de la situación mundial, de la situación del país. Cállate. Sí, bueno, porque hablamos de eso, ¿no? En la medida que yo trato de estar consciente de mis propias debilidades, de mis propias limitaciones, de mis propias incapacidades, de mis propios defectos, de manera honesta es lo que me da chance de acercarme más a pedir la ayuda del poder superior, y eso me regala una enorme serenidad y una enorme tranquilidad. Yo siempre les digo a mis hijas, hay que tomarse todos los días una cucharada de aceptación de mi falta de poder ante lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Y ponerlo en manos de quien sí puede manejarlo. Absolutamente. Me parece una sugerencia muy acertada de su parte, compañero. Sí. Que me la han dado otros compañeros a mí, por Totalmente. supuesto. Ya deberíamos traer a tu padrino. Le mandamos un saludo a tu padrino Arturo desde acá y ojalá lo podamos tener porque el compañero ya tiene 50 y cuántos 54 años. 54 años en AA. Me encantaría traerlo para que nos diera testimonio, pero bueno, pues si toca, ojalá en una de esas se nos dé, ¿verdad? Él estaría encantado. Y en cualquier caso, ¿qué tal que también lo volvemos a invitar a usted para que sigamos platicando del asunto? Encantado, Carlos. Para mí es un privilegio, además, sabes, el cariño, el respeto y la gratitud que te tengo. Igualmente. Usted compañero. me recibió, compañero. Así es. Usted me recibió. Hace esos ayeres. Yo pensé que eran 33 y eran 34. 34, no, sí, 34. Ya casi 35. Qué fortuna, ¿eh? Qué fortuna tenemos. Por hoy. Solo por hoy, sí señor. Sí, señor. Pues Augusto, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Nos estaremos escuchando en la próxima. Gracias, Carlos, querido. Y no hay alcohol.